¿Sabe cuando usted se siente confundido, se siente con angustia, se siente con ansiedad, como que no se puede conectar? Es porque dejó de guardar la presencia de Dios en su vida. Es porque dejó de guardar esos tiempos y esa prioridad de Dios en su corazón. Gloria a Dios. Y hoy la enseñanza se llama el sacerdocio eterno de Cristo. Ahora, yo quiero que pienses en esto. La palabra dice que 1000 años son como un día. Y un día para Dios es como 1000 años. Desde que Él se fue, diga, han pasado 2 días. Para nosotros han pasado 2000 años. Pero yo quiero que tú puedas entender que Jesús no está descansando en el cielo, por allá en una silla, mirando qué es lo que pasa en la historia para un día volver. No. Lo que me dice la palabra de Dios es que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por la iglesia. Entonces voltees al que tiene al lado y diga, está intercediendo por ti y está intercediendo por mí, pidiendo que las naciones sean su herencia, porque Él pagó legalmente con su sangre. En otras palabras, está como sumo sacerdote. El libro de Hebreos es muy importante. Si no se ha leído el libro de Hebreos, léaselo. Cuando esté por allá haciendo mujer el aseo en la casa, active la Biblia en la función de escuchar la palabra de Dios. Y escuche Hebreos en varias versiones, 1960, Nueva Traducción Viviente, la BLA, la versión de las Américas, traducción lenguaje actual, para que usted entienda la palabra de Dios. La fe viene por el oír. A ver, la palabra es bastante clara. Lo que pasa es que no la leemos casi. Dice Hebreos capítulo 7, verso 22. Por eso Jesús ha venido, se la voy a leer, ok, la colocamos. Traducción de las Américas. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un nuevo pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, diga, eterno, para siempre, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Aleluya, amén y amén. ¿Qué me enseña la escritura? Que Él es el sumo sacerdote para siempre. Su sacerdocio ahora es para siempre. Dice, en la antigüedad habían muchos sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote estaba hasta que se moría. Tocaba nombrar al hijo, a la siguiente generación. Pero dice que Él dio su vida, entró al santuario, presentó la sangre de tu redención y es sumo sacerdote para siempre. Y mientras que Cristo venga, Él está ejerciendo la función de sacerdote. Ahora, ¿cuál es la función de un sacerdote? Es eliminar la distancia, era quitar la separación, era reconciliar el cielo con la tierra, al hombre con Dios, a Dios con la humanidad. Y algo que dice esta palabra, que Él es el mediador que vive, no solamente dio su sangre como mediador, esa sangre que me dio, sino que vive como mediador, es un intercesor. Por eso yo les decía hace unos 15 días que yo tengo la conciencia que hay gente que ora por mí, pero yo sé que hay uno que intercede por mí. Hay cosas que yo digo, Señor, tú me libraste, si no fuera así, wow. Por eso dice la palabra, Señor, David decía, si tú no hubieses sido por mí, me hubiesen tragado vivos. O sea, uno mira las maquinaciones que a veces tiene el enemigo. Yo les decía que días que esa era la maquinación, pero Dios lo guardó de una madera que quedó prendido y no para haber hecho. O
O sea, es un Dios que intercede por ti, que te rodea. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9 al 11. Si me lo pueden colocar. Efesios. Bueno, antes de ir a Efesios hay un versículo y es Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Dice que hubo un cambio de sacerdote, por eso hubo un cambio de ley, un nuevo pacto. Porque Cristo es el fiador del nuevo pacto. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 9 al 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Por eso les decía que la función de un sacerdote era reconciliar, era reunir las cosas en él, era quitar la separación. Y algo muy hermoso es que Jesús sigue ejerciendo su sacerdocio. Y conocer a Jesús como sacerdote te va a enseñar a aprender a ejercer tu propio sacerdocio. El sacerdocio que Él ahora nos entregó. Lo más hermoso de esto es que Jesús ha puesto una interacción entre Él y su iglesia. Por eso Él dijo, yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. O sea, interactuamos los dos. Y si la cabeza es el sacerdote, el cuerpo ¿qué es? Es sacerdocio también. Así de sencillo. Porque están unidos. Él nos redimió con su sangre. ¿Y qué dice la palabra? Nos hizo, diga conmigo, un reino de sacerdotes, para que seamos sus representantes. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Vamos a empezar a entender un poco acerca del sacerdocio. ¿Cuál es la historia del sacerdocio? Cuando yo le digo un sacerdote, ¿cuál es la primera imagen que le viene a la mente? Sí, sotana, sí. Es lo primero que a usted le viene a la mente, porque es nuestro concepto que traemos. Una persona con el hábito puesto, ¿cierto? Que su función es para un súper escogido, un cura, uno entre yo no sé cuántos, que tiene la función exclusivamente de ser sacerdotes. Usted dirá, no, pastora, yo ya tengo un pensamiento más moderno. Entonces, el pensamiento o la imagen que tiene es de alguien en el altar que predica o que puede adorar y llevar a la presencia de Dios. Entonces decimos, son levitas los que cantan en el altar y tienen un sacerdocio. Pero cuando vamos a la escritura, la función del sacerdocio no empezó en el servicio en el templo. La función del sacerdocio inició mucho antes e inició en Génesis capítulo 2, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara y lo guardara. Esa es la misma función que tiene un sacerdote. Ahora vamos a ver en la Biblia las raíces de esas dos palabras para que podamos entender cuál es el sacerdocio al cual el Señor nos ha llamado. La Biblia nos revela que realmente el sacerdocio empezó en el principio de la humanidad. Por eso, porque un sacerdote es el que puede ministrar delante de Dios. Eso era lo que hacía Adán. Podía hablar, podía compartir con Dios. Tenía una función de sacerdocio, de poderse acercar a Dios. Ahora, la función de labrar y guardar es muy interesante, porque esas dos funciones que le dice Adán en el Edén son las mismas que tiene un sacerdocio. Se lo voy a hablar por la palabra. Ahora, lo primero, la palabra, la primera palabra que le dijo para que lo labrara, o sea, para que lo trabajara. Esa palabra es la palabra abat.
A, B larga, A, D, abad. Y es la palabra para trabajar, para cultivar. Pero también es la misma palabra para adorar. O sea que el trabajo de Adán era adorar, era ministrar, era pasar tiempo, era ser un sacerdote delante de la presencia de Dios. La palabra en inglés para adorar es worship, ¿cierto? Pero si usted mira las primeras letras, para los que saben más de inglés, es word, es trabajo. Y muestra cómo se une lo que es el trabajo con la adoración. Porque ese era el trabajo que tenía Adán. La segunda palabra, entonces la primera es la palabra abad, la segunda era la palabra chamar. Y la palabra chamar es cuidar. Porque tenía que labrar y tenía que guardar. Tenía que cuidar el huerto. Esa palabra también se le daba a los que patrullaban la ciudad. Que la función era guardar la ciudad, era reparar la brecha, era reparar el muro. Por eso chamar también se utiliza para la palabra, también traduce interceder. Entonces, abad y chamar era adoración e intercesión. Con su trabajo adoraba a Dios. Y su deber era guardar la presencia de Dios. Abad y chamar son las mismas palabras que se usan para adoración e intercesión. Y ahí es donde vamos a conectar Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, diga amén, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6, y ahí está. Y nos hizo, mire, diga, y nos hizo. No es que nos hará, y nos hizo, ya soy, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Para quién? Para el Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recuerde que el Apocalipsis es la revelación de Cristo en los últimos tiempos. Y dice que en los últimos tiempos Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, no me quites la cita, quiero que me coloques Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, porque voy a hacer una pregunta para que le sea fácil que me la pueda contestar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Entonces, dice acá, observe lo que dice y voy a hacer la pregunta. ¿A quién el Señor lavó sus pecados? ¿A quién le perdonó los pecados? O sea, si usted dice nosotros, mí, ¿qué quiere decir? A todos. ¿A quién le perdonó los pecados? Dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿A quién se está refiriendo? A todos. Versículo 6, a todos nos perdonó. Entonces, ¿quiénes son el reino de sacerdotes para Dios? Diga, todos. Todos. El hombre tiene una función de sacerdote en su casa, con su esposa y con sus hijos. Se supone que tiene que ser un líder espiritual. La cabeza es la que responde. O sea, que si hay algo mal, se llama a él, como Adán en el huerto, y le dice, ¿qué pasó? Así que, hombre, encárguese de estar alineado, porque un día en su casa no va a llamar ni a su mujer ni a sus hijos. A usted el que lo va a llamar y le va a decir quién es la cabeza, quién es el que responde. Pero realmente en Dios, diga, todos somos un reino de sacerdotes. Y esto es el modelo, cuando nosotros entendemos esta revelación, que hace que la iglesia pueda ejercer su sacerdocio. Esto era lo que los reformadores, esto no es de ahora, los reformadores, Charles Finney, los apóstoles, la iglesia primitiva llamaba el sacerdocio de los santos aquí en la tierra. Ese es el sacerdocio de todos los santos, porque sacerdocio no es algo que hacemos, sacerdocio es algo que somos. Tú no eres sacerdote porque vienes y cantas. Tú eres sacerdote de Dios porque eres un hijo de Dios, y Él te constituyó delante de Dios como Adán nos volvió al diseño original.
Y nos podemos acercar delante de Dios y ministrar adoración y ministrar intercesión. Bueno, hoy va a ser la introducción y luego les voy a decir todo lo que provoca un sacerdote en la tierra, porque esto nos va a llevar a nuevos niveles de adoración, de intercesión y de provocar manifestación de Dios aquí en la tierra. Ahora, Dios nos llamó para que seamos, ¿qué era el sacerdote? Era un representante de Dios aquí en la tierra. Eso es un sacerdote, un representante. Todo sacerdote representa a alguien. Los sacerdotes de Alá, ¿qué representan? Alá. Los sacerdotes del hinduismo, ¿a quién representan? ¿Cómo es que llama? A Buda. No, el hinduismo son otros, del budismo, a Buda. Nosotros, ¿a quién representamos? A Yeshua, a Cristo, a Yahweh, al Dios eterno, aquí en la tierra. Cuando la Biblia dice que Dios nos creó, la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y las mujeres que estuvieron en el campamento entendió por qué Él viene contra el ADN. Entendieron bastante del tema. Ahora, el concepto de ser imagen y semejanza de Dios quiere decir que somos sus representantes aquí en la tierra. Era el representante de Dios ante la creación, pero también Adán era el representante de la humanidad, de la creación delante de Dios. O sea, representaba a Dios, pero también representaba a la humanidad. Me estoy haciendo entender. Por eso cuando Adán le coloca nombre a todos los animales, que era lo que estaba representando, la función creativa de Dios. Hay que ser bastante creativo para colocarle nombre a todo. La función creativa de Dios. Pero lo mismo, cuando Adán y Eva pecan, toda la creación queda sujeta a iniquidad y maldición. ¿Por qué? Porque era el representante del hombre. Representaba a toda la humanidad. Por eso, por el pecado de uno entró la maldición y el pecado a todos. Esa función de sacerdocio, la Biblia lo define, un sacerdocio con adoración e intercesión. Cuando en una iglesia, una vida, un cristiano no adora, ni intercede, ni ora, quiero decirle, no está cumpliendo su función como sacerdocio. Por eso, donde no hay sacerdote hay desolación, no hay manifestación de Dios, porque para que haya una manifestación de Dios tiene que haber un altar, tiene que haber un sacrificio. Y a propósito de eso, prepárense porque va a venir un seminario que van a venir varios gente de Dios que se llama Restaurando el Altar, porque necesitamos aprender a restaurar el altar, porque el altar es el que trae la manifestación de la gloria de Dios a un lugar. Entonces, volviendo al tema, la función del sacerdote era ser representante, era ser reconciliador y era ser embajador. Así que no sé si usted está entendiendo que Adán y Eva no eran simplemente jardineros. No era simplemente que, porque es cierto, cuando hizo cuidar el huerto, ¿qué era? Pues cultivar, pero sembrar flores o algo así. No, no eran jardineros. El Edén era el templo de Dios en la tierra. Antes de que Moisés levantara el tabernáculo, ¿sabe cuál era el tabernáculo? El Edén. La palabra Edén es lugar de encuentro o lugar de delicias. Así que el Edén era el lugar de encuentro con Dios. Y Adán, ¿qué era? Y Eva, el sacerdocio. Eran los que podían estar en su presencia y ejercer ese sacerdocio. Me gusta mucho la palabra abad, porque es la palabra para trabajar, pero es la palabra también para adorar, adoración. O sea, la adoración es cuando la obra de nuestras manos glorifican a Dios. Por eso les he enseñado al principio, la adoración no termina cuando termina la adoración musical. Adoramos al Señor con las obras de nuestras manos. Adoramos al Señor con nuestra vida. Trabajamos con lo que Dios nos dio y con lo que Dios nos dio, adoramos a nuestro Dios. Por eso adorar es más que cantar. Hay gente que sueña, dice no, y quiero decirle, vea, una cosa es vivir por fe. Pero hay gente que dice, no, a mí me encantaría estar con una guitarra 6 horas en una iglesia cantando. Y quiero decirle, ni canta, porque repite, Dios no patrocina la alabanza, Dios bendice el fruto del trabajo. Adorar es más que cantar, es más que cantar. Debemos adorar donde estemos.
Donde usted esté puede ejercer el sacerdocio. Usted dirá, ¿y cómo puedo ejercer sacerdocio donde yo vaya si yo simplemente soy la que hace aseo en una casa? Pues si usted ve que esa casa está llena de pelea, de contienda, de inmundicia, pues vaya a ir barriendo y vaya a ir diciendo, toda inmundicia también es barrida de esta casa en el nombre poderoso de Jesucristo, y aquí viene el reino de Dios. Eso es ejercer sacerdocio. Y voy a hablarles de cómo lo podemos ejercer. Así que adoramos al Señor con la obra de nuestras manos. Todo lo que somos tiene que glorificar a Dios. La adoración, ¿qué es? Es la respuesta a lo que nosotros comprendemos de Dios. Cuando usted comprende algo de Dios, ¿qué hace? Lo adora. Cuando usted reconoce, o sea, no era lo inteligente que yo soy, no era mi empresa, o no era esto, es Dios el que me bendice, entonces tú empiezas a adorarlo. Cuando vamos a la escritura, cada vez que hubo un momento de adoración, hubo un altar. No voy a profundizar mucho en esto porque va a ser temas que vamos a tratar. La adoración tiene que ver con lo que nosotros ponemos en el altar o entregamos. ¿En el altar de cuál? ¿Cuál altar? Diga, en el altar de mi corazón. Por eso cuando usted viene a la presencia de Dios y dice, uy, la verdad esa actitud tenaz, pero Señor, por amor a ti la voy a perdonar y por amor a mí mismo. O sea, cuando usted perdona no solamente por amor a Dios, por amor a usted mismo, porque se libera de la amargura y de todo lo que le va a producir la falta de perdón en el corazón. ¿Cuál es la esencia de la adoración? Que Él es primero. ¿Cuál es la esencia de la adoración? Que es primero. ¿Cuál es mi prioridad? Es la esencia de la adoración. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración, mire que no hay cantores, no hay instrumentos, no hay intercesores, no hay profetas. La primera palabra que aparece de adoración es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios, colocándolo como prioridad, reconociendo que era lo primero en su vida. Es la primera vez que se habla de adoración. Era colocándolo a Dios en su prioridad. Entonces el sacerdocio, vea, nosotros tenemos un sacerdocio no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo puso en su vida. Y usted ya entendió que es hijo. ¿Cuántos han entendido que son hijos? Ahora, segundo, que usted va a entender, es un sacerdote delante de Dios, porque Él constituyó un reino de sacerdotes. Ahora, sacerdocio es que yo tengo ese sacerdocio donde quiera que voy. A eso le daba el ejemplo. Así usted barra en una casa y haga aseo, quiero decirle, eso es lo que usted hace. Pero ¿quién es usted? Es una hija de Dios y tiene un sacerdocio de parte del cielo en su vida y siempre lo va a conservar. Es como alguien que es papá, pero hoy no trajo sus hijos. A propósito, traigan sus hijos a la iglesia. Pero si usted es papá, así no están sus hijos al lado, usted es papá. Estén ellos o no estén, es papá o es hijo, así no esté su papá al lado. De igual manera, no tiene que ver con lo que hacemos el domingo en el templo. Si tocas, si cantas, si damos una palabra, si recogemos la ofrenda, no tiene que ver con eso. Tiene que ver, no tiene que ver con el culto, tiene que ver con lo que Cristo asignó y compró en la cruz del Calvario para mi vida. Independiente de cualquier lugar que yo ocupe, mi identidad es saber que yo necesito a Jesús como prioridad donde quiera que yo vaya. Yo necesito manifestarlos. Entonces, el punto es el siguiente: somos sus representantes donde quiera que vayamos. Porque lo primero que es un sacerdote es un representante. Usted es el representante en la casa, que es el único yo soy el único que conozco de Dios. Mejor aún, noticias, usted es el representante de Dios en su casa. Lo que conozcan de Dios lo van a conocer a través de su vida. Soy el único que en mi trabajo soy cristiano. Felicitaciones. Usted es el sacerdote de ese lugar, es el representante de Dios donde usted va. Donde quiera que nosotros vamos, representamos
a Dios en el lugar donde vamos. ¿Me estoy haciendo entender? Muchos creen que yo voy a ejercer es que yo no he podido ejercer mi sacerdocio porque la pastora no me ha puesto a predicar. Es que yo no puedo ejercer mi sacerdocio porque a mí no me han dado la oportunidad de cantar en el coro. No, el sacerdocio no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Es lo que tú eres delante de Dios. Amén. Entonces, primero, un sacerdote es un representante. Un representante que de parte de Dios, pero también de parte de la humanidad, de parte de su familia. Que su familia está en una crisis y no conoce a Dios y ha pecado. Entonces usted es el representante. Primero representa a Dios. Usted adora para manifestar a Dios, para que en el lugar donde no conocen a Dios puedan conocer a Dios. Pero también es el representante del parte de los hombres, porque es el sacerdote que intercede, que ora, que dice: Señor, mi hermano de verdad que hace bien lo malo, pero piedad de él, misericordia por amor a tu nombre. Coloco la sangre de Cristo a mediar, esa sangre que quita el pecado, la iniquidad. Míralo con misericordia, porque tú eres Dios bueno y de misericordia. No se haga Dios, tú eres fiel, no puedes negarte a ti mismo, no te resistas. Ten misericordia de él. Eso es sacerdocio. Entonces el sacerdocio nos lleva a lo segundo: somos responsables de conectar a la gente con Dios, de conectar a un territorio a Dios. Fuente de salvación en esta localidad llamada Mártires, imagínense, terrible. Somos los responsables de que se abran los cielos y que sea conectado al cielo. Porque hay mucha gente que ha trabajado en este lugar para conectar esta tierra al infierno. Mira un poquito y verá que usted no necesita mucho discernimiento para entender lo que le estoy diciendo. La tercera labor de un sacerdote es reconciliar. A veces decimos: yo siento que tengo un llamado, pero no sé cuál es mi ministerio. Ya le voy a responder cuál es su ministerio. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primer ministerio que tiene, diga, el de la reconciliación. El que dice: yo no sé cuál es el ministerio mío, es el de la reconciliación. Siga. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Un versículo más. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que dice que nosotros hemos recibido el ministerio de reconciliar a este mundo con Dios, de reconciliar a sus compañeros de trabajo con Dios, de reconciliar a la familia que no conoce con Dios, porque están apartados de Dios. Tenemos ese ministerio en específico. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Para que la tierra se reconcilie con el cielo. Eso ya sucedió en Cristo, pero lo hacemos cuando oramos, intercedemos, pero también cuando hacemos brigadas. Tenemos que volver a hacer otra brigada cuando manifestamos el amor de Dios, cuando compartimos el evangelio, reconciliamos al perdido con el Padre, reconciliamos a los hermanos. Donde hay alguien que cuando ve un incendio no echa un baldado de gasolina sino de agua, quiero decirle: ese sacerdote, porque entiende que estamos llamados a reconciliar, no a promover rencillas. Cuando usted vea algo mal, no le eche un balde de gasolina, doble sus rodillas e interceda. Entonces usted está cumpliendo sacerdocio. Así que el sacerdote es un representante, es responsable y es alguien llamado a reconciliar. Amén. Dice la palabra que fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Quién cree esto? Claro que sí. ¿Qué es lo que? Ahora, la palabra era abad, pero también la palabra era chamar. Y la palabra chamar es guardar, cuidar. Somos responsables de reflejar la gloria de Dios en nuestra casa. Usted dice: a veces eso es difícil, eso es difícil.
A uno siempre le ven el punto negro y no le ven la hoja blanca. Siempre que se argumentan por cosas y ya usted perdió su testimonio. Pero aún así hay que ir a Cristo y hay que decirle: Señor, ayúdanos a guardar. Ayúdanos a guardar. Ayúdanos a guardar, porque en el momento que a nosotros se nos olvide que somos guardianes de su gloria, es que el enemigo puede venir a orar. Cuando a Eva se le olvidó y a Adán que eran guardianes de su gloria, la serpiente vino. La serpiente pudo entrar y vino a dañar sus vidas. Amén y amén. Concéntrese. ¿En qué estábamos? Cuando nos alejamos del ambiente de cultivar la presencia de Dios, entonces la serpiente se viene a meter en un matrimonio, en una iglesia, y ese lugar se llena de confusión. Nuestro primer llamado es a reconciliar, pero nuestro llamado es reconciliar, pero el primer llamado realmente que nosotros tenemos está en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? Usted dice: bueno, ¿yo cómo a qué fui llamado? Pues a tener comunión con Cristo Jesús. Porque cuando nosotros entendemos que nuestra labor es guardar, pastora, ¿qué tengo que guardar? Guarde la presencia de Dios en su vida. ¿Qué tenemos que guardar como iglesia? Tenemos que guardar lo que el Señor ha colocado en medio de nosotros. Porque si nosotros dejamos de guardar, dejamos de contemplarlo y nos centramos en lo que no tiene importancia y permitimos que la murmuración, que el pecado, que la indiferencia se nos meta, ¿sabe qué dejamos entrar? La serpiente. Y cuando, ¿sabe que Adán y Eva vieron que el Edén tenía límites? Pero ellos también tenían que guardar lo que ellos tenían para que la serpiente no viniera. ¿En qué momento fueron confundidos? Cuando ellos dejaron de guardar, cuando se empezaron a distraer. ¿Sabe cuando usted se siente confundido? Se siente con angustia, se siente con ansiedad, como que no se puede conectar. Es porque dejó de guardar la presencia de Dios en su vida. Es porque dejó de guardar esos tiempos y esa prioridad de Dios en su corazón. Amén. Entonces, aunque fuimos llamados a reconciliar, nuestro ministerio es reconciliar al mundo con Dios. Todos fuimos llamados a predicar, todos fuimos llamados a reconciliar en este mundo. Tenemos que primeramente tener comunión con el Padre, comunión con el Padre, porque tú no puedes reconciliar algo que primeramente no hayas visto en Él, porque el hombre se mueve en justicia propia. Y hay veces que usted está moviendo en su justicia y como dice: uy, y esto es injusto, y esto no me parece, y esto. Y cuando usted va primero a la comunión con el Padre y ve a Cristo quebrantado por amor, usted dice: uy, pues si Él perdonó, pues yo también. Señor Dios, ayuda. ¿A qué días estaba acá? Hice un comentario y yo ve bien imprudente, pero bueno, acá voy a avergonzar carne. El comentario era el siguiente: en 8 días hay reunión en el conjunto. Lo único que oré es para que los que no vayan a reelegir ese administrador. Me tiene cagada. ¿En serio lo dije? Estaba operando en mi humanidad. Porque el administrador dijo que no se puede entrar una ambulancia al conjunto porque le dan el caso. Y si hay algo que a mí me molesta, es la injusticia. O sea, si hay algo que me molesta, que me va a sacar, es la injusticia. Y no solamente esas, eran muchísimas. Pero cuando fui a orar, yo decía: bueno, pero es buen hombre, es buen esposo. Bueno, Señor, hágase tu voluntad. O sea, hágase tu voluntad. Porque nosotros no podemos reconciliar si no hemos visto al reconciliador. Nosotros no vamos a poder hacerlo. Amén. Ahora, hemos sido llamados a la comunión. ¿Y qué es comunión? Diga: unión común. Unión común, eso es comunión.
¿Qué tenemos en común con Jesús? Le voy a decir todo lo que tenemos en común con Jesús. La palabra nos afirma que tenemos el mismo Padre. El mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo es su papá. Así que ya deje de sentirse huérfano. Créalo. Además fuimos llenos con el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Eso tenemos en común. Mediante la sangre nos extendió su identidad como hijos, pero también nos hizo parte de su función. ¿Cuál es la función de Cristo? Sacerdote. Sacerdote. Entonces, Cristo como sumo sacerdote intercede ¿dónde? En el cielo. Y nosotros, la iglesia, como un reino de sacerdotes, intercedemos ¿dónde? En la tierra. Porque mediante su sangre nos hizo parte de su identidad, pero también de su función. Jesús restauró la imagen del Padre en nosotros. Esa imagen que se desfiguró por la rebeldía de Adán. Esa imagen que se había desfigurado, que ahora el hombre no podía estar en la presencia de Dios. A través de Cristo nos reconcilió. Y nos ha dado la capacidad de que como sacerdotes, como hijos de Dios y en una función de sacerdocio, nos acerquemos delante del trono de Dios. ¿Por qué cree que dice Hebreos? Acérquese confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién se podía acercar por allá? Nadie. El sumo sacerdote una vez al año en el Yom Kippur y con sangre, porque si no moría. Pero ahora a través de Cristo Jesús, tú y yo nos podemos acercar a la oficina del Supremo del Universo, que es papá, y poder hablar. Vea, cuando usted entiende el evangelio, vea, el miedo se le quita. Cuando usted entiende el evangelio, usted entiende que el problema más difícil que había, el problema que no se podía resolver, Cristo lo resolvió. ¿Cuál es el único problema que supuestamente para el cual no hay solución? La muerte. Y Cristo venció. Y si Él solucionó el problema que no tenía solución, quiero decirle, no hay nada en esta tierra que no se pueda solucionar. Porque si nos dio el Hijo, nos va a dar las demás cosas que usted necesite. Y cuando tienes esa certeza, cuando tú oras, tú no oras como un mendigo, tú oras como un hijo, tú oras como un sacerdote de Dios. Aprendes a adorar, a honrar su bendito nombre, pero también aprendes a interceder. Él nos llama a ser semejantes en todo a Él. ¿Cómo permanecemos delante del Dios Padre? Cuando entendemos que Dios tiene un plan y nos podemos conectar a Él. Ahora, voy a hablarles algo más porque no quiero que me vaya a quedar ahí como en el limbo. Hay mucha gente que se pregunta hoy en día, entonces si ya somos sacerdotes, ¿por qué tenemos que hacer casa de oración? En otras palabras, ¿por qué nos tenemos que reunir? Pues que la enseñanza tiene que estar en equilibrio. ¿Por qué nos tenemos que reunir y ser una casa de oración? Si como sacerdote entonces yo ya tengo una unión directa con Dios. Porque Jesús es el modelo del sacerdocio. Y somos sacerdotes y permanecemos unidos a Cristo. Porque usted sin Cristo, ¿qué es? Un pecador. Pero unido a Cristo es un redimido, es un hijo. Y tiene una función. ¿Cuál es mi función? La misma que tiene Cristo. Una función de sacerdocio. Ahora, ¿por qué nuestro sacerdocio individual? Claro, pero ya a nivel de lo que tiene que ser una iglesia y lo que tiene que ser la iglesia en la sociedad no funciona. Porque Él dijo, constituiré no un sacerdote, sino un reino. Diga conmigo, un reino. Un pueblo santo, una nación adquirida que opere como un sacerdocio. Porque Jesús mismo, aunque era sacerdote y aunque era Dios, operó bajo autoridad. Por eso dice, según el orden de Melquisedec, y el orden era muy importante en un sacerdocio. Porque ningún rabí podía enseñar sin un orden. Por eso, cuando usted encuentra entre los fariseos, ellos tenían un orden y los saduceos tenían un orden. Era del sacerdocio de Chamay y el otro era el sacerdocio, no me acuerdo cómo era el otro sacerdocio, ahí que aparece. Pero tenían un orden.
porque quiere decir que estaban bajo la sujeción de. Por eso dice que Jesús es según el orden de Melquisedec. Y él vino con una sujeción diciendo: las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, las hablo de parte del Padre. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta. Quiere decir que aunque tenemos un sacerdocio, es un sacerdocio en el que hay autoridad espiritual. No podemos decir: ya no hay autoridad espiritual, ya no necesito congregarme, yo ya no necesito ir a la iglesia, yo ya no necesito ir a adorar con los hermanos. Porque quiero decirle, no es el sacerdocio, no sé qué sacerdocio sea ese, pero el bíblico no es, el de Jesucristo no es. Ese no es el sacerdocio de Jesucristo, porque Jesús es la cabeza, y la cabeza se conecta ¿a qué? Diga, al cuerpo. Es un sacerdocio corporativo, es un sacerdocio de la iglesia, de los santos. ¿Me estoy haciendo entender? Es una comunidad ejerciendo adoración, intercesión a través de lo que Cristo nos ha dado. Para que lo pueda entender, se lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ténganme un poco de paciencia, trato de enseñárselo. Le estoy enseñando cristología. Pregúntale a César cuánto demoran en enseñar cristología. Mucho. Estoy tratando de enseñárselo de una manera sencilla y práctica a su vida. Así que no le puedo dar una prédica de 10 minutos. Yo necesito que tenga fundamento y que pueda ser edificado. Dice acá la palabra: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice vosotros, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, aleluya. Esta palabra que acabamos de leer tiene mucha revelación. Aquí está hablando de la iglesia como una construcción. ¿Y qué dice? Que Jesús es ¿qué? La piedra angular. Es la piedra preciosa. Es la piedra que el que cree en él no será avergonzado. Su vida tendrá fundamento, no se resbalará. Pero ¿qué hablaba de nosotros en las escrituras? Que nosotros ¿qué somos? Piedras vivas. Piedras vivas. Usted solo es una piedra viva, pero juntos somos un altar al Dios viviente. Esa es la diferencia. Juntos ejercemos sacerdocio, adoración e intercesión, que convierte este lugar no es casa de Dios porque lo hayamos decorado y le hayamos puesto fuente de salvación. Este lugar es casa de Dios porque es una asamblea donde se reúnen sus hijos, y cuando adoramos juntos e intercedemos juntos, se convierte en una casa espiritual, en un lugar donde Dios encuentra en esta tierra una casa también para Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esto es un misterio, pero es maravilloso. La adoración y la intercesión en comunidad hace que Dios se sienta en casa. Usted puede adorar en casa solo como una piedra viva, como una piedra viva. Pero recuerde que juntos somos un altar. Somos un altar, una casa donde Dios siente que es, donde es casa para Dios. ¿Sabe que en el cielo hay serafines y querubines que tienen dos cosas? Que tienen arpas y copas, ¿cierto? Cuando usted lee Apocalipsis, dice que tienen arpas y copas. Y esas arpas y estas copas representan lo que les he estado enseñando del sacerdocio. Porque las arpas tienen que ver
con instrumentos musicales, un sonido que da adoración. Las arpas, ¿qué tienen que ver? Con la adoración. ¿Y las copas con qué tienen que ver? Las copas son las oraciones de los santos aquí en la tierra. ¿Tienen que ver con qué? Con intercesión. Y dice que en ese ambiente, en medio de las arpas y copas, los serafines, los que están más cerca de él, los querubines, ahí en medio de esa adoración, el Señor habita. Cuando decimos que vamos a hacer casa para Dios aquí en la tierra, que se haga aquí en la tierra como es en el cielo. Por eso es que cuando adoramos e intercedemos, Él se siente como en casa aquí en la tierra, en ese mismo ambiente de los serafines y de los querubines. La iglesia, nuestra centralidad debe ser la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo en medio de nosotros. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ser casa de Dios y puerta del cielo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Qué nos dice la escritura? Mas vosotros sois, diga, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele un aplauso al Señor. Fue lo que Jesús hizo por nosotros a través de su muerte y de su resurrección. Dice que somos linaje, diga, linaje real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre, para que anuncie las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia es una familia de Dios que hacemos casa para Él aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que Él se pueda manifestar. Porque cuando Él se manifiesta, el que está lejos de Dios y el que no lo conoce lo puede conocer y se puede reconciliar y su vida puede ser transformada. Y ese debe ser el anhelo en el corazón. La casa tiene que ser una casa de oración. Y esa es la cultura del reino. Oiga, ¿qué acostumbran a hacer en su iglesia? Diga, orar, interceder, adorar. ¿Cuál es un principio de su iglesia donde usted asiste? Adoración e intercesión. Diga, somos gente de altar. Somos gente que entendió que Él dio la vida por nosotros. Nosotros la damos por Él. Nos invertimos adorando. Nos invertimos intercediendo. Queremos que el reino de Dios venga a la tierra. Queremos que otros lo puedan conocer como en la misericordia de Dios lo hemos conocido. Lucas capítulo 18, versículos 7 al 8. Lucas 18, del 7 al 8. Dice la palabra: ¿y acaso Dios no hará justicia? Ahora, el contexto de esa palabra es que la viuda y el juez injusto. El contexto es que la viuda iba delante del juez y le decía, hazme justicia. Y la mujer insistente, uy, Dios mío, mujeres, ¿cuántas mujeres insistentes hay en este lugar? Insistentes para orar, ¿no? Insistente, no para todo, no, en la vida tiene que ser insistente, perseverante. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Ahora, aunque el contexto está hablando de una viuda, acá cambia la dinámica. ¿A quiénes les hace justicia? Que claman día y noche. Así que eso no es una adoración solamente de día y de noche, sino habla de una intercesión continua, una buscar continuo. Se tardará Dios en responderle. Y acá está el misterio, versículo 8. Vamos a leer. Este verso es tremendo. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremenda pregunta. Ahora, nuestro sacerdocio colectivo, dice, a sus escogidos que claman. ¿A qué? A la iglesia. Está hablando de un sacerdocio colectivo que clama.
¿Sabe qué dice? Que cuando nos unimos a adorar y a interceder, pronto Dios nos hace justicia. Tiene mucha, es una sinergia. Uno, dos, tienen poder. Pero cuando se reúne una iglesia, la asamblea, la eclesia, se une. Wow. Dice que pronto Dios hace justicia. Y entonces nosotros empezamos a hacer señales vivas para el mundo. Y Dios manifiesta su justicia. Dios empieza, ¿por qué vamos a tener lo de los dones? Porque el evangelio no es solo palabras, es poder de Dios. Entonces podemos empezar a manifestar esa justicia y ese amor de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a encontrar Jesús en nosotros? Si Él vuelve antes que nosotros vayamos a Él, ¿qué va a encontrar Jesús en nosotros? Cuando regrese, va a encontrar fe, es lo que dice la palabra. Ahora, cuando usted mira el original de esa palabra fe, la palabra es emunat, emunat. Y lo que traduce es fidelidad y obediencia. En otras palabras, ¿qué te va a encontrar haciendo Jesús, iglesia? ¿Cómo es que nos va a encontrar Jesús? ¿De brazos cruzados, quejándonos, reclamando que alguien lo haga? ¿Será que nos va a encontrar así? ¿O nos va a encontrar como un sacerdocio? Como sus escogidos que claman de día y de noche, hasta que Él hace justicia. Nosotros somos llamados a orar e interceder, pero también a hacer actos de justicia, actos de misericordia. Usted hace actos de justicia cuando predica el evangelio, cuando ora por los enfermos, cuando oramos por el territorio, cuando a alguien que no tiene hambre le ayudamos para que coma. Le estamos manifestando el amor de Dios. Y en medio de tanta injusticia manifestamos actos de justicia. Quiero cerrar el evangelio. El evangelio no puede cerrar. La predicación de hoy del evangelio ¿a qué estamos llamados a guardar? Recuerde que la función del sacerdocio era abad y era chamar. Chamar es guardar. ¿Qué necesitamos guardar? Lo primero que necesitamos guardar es la presencia en nuestras vidas. Dile, Señor, ayúdame a guardar su presencia. Los sacerdotes, ¿de qué eran responsables? Que el fuego nunca se apagara. ¿No lo he leído por ahí en la Biblia? Tenían que meterle fuego en la mañana, a las 5 de la mañana al madrugón, y en la tarde el altar, para que el fuego no se apagara. Y yo oro en el nombre poderoso de Jesús, que se encienda el fuego del primer amor en tu vida, que se levanta acá gente amiga de Dios. No es que, yo he escuchado, es que el pastor es amigo de Dios, amén, pero no es exclusivo. Dios quiere un reino de sacerdotes, gente que tenga amistad con Dios. Lo segundo, ¿qué tenemos que guardar? Su palabra. Por eso es que necesitamos discipularnos a propósito. Después de Semana Santa, seguimos con los discipulados. Sea intencional. Necesitamos no ser neófitos. Es imposible que un testigo de Jehová sepa más palabra que usted, que es un hijo de Dios. No, no puede ser. Necesitamos guardar la palabra, porque en medio de tanta mentira, de tanto relativismo, en medio de todo lo que estamos viendo, necesitamos guardar la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. La palabra, necesitamos guardar la palabra. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos orar con la palabra. Los intercesores de esta casa oran con la palabra. Por favor, usted me piden un flanco, pero usted cada vez que le dan un flanco de la oración, usted tiene que ir a la Biblia. ¿Cómo lo conecto? Ahora, cuando usted ora con la palabra que se predicó, le queda más fácil, allá están los versículos. Pero los intercesores de esta casa necesitamos ser intercesores bíblicos. Necesitamos orar no con sentimientos, necesitamos orar con la palabra de Dios. Aquí estamos llamados a guardar. ¿Qué más debemos guardar? El corazón. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. ¿Qué dejó? Adán y Eva dejaron de guardar la presencia, la palabra que Dios le habían dado, y dejaron de guardar su corazón, porque la serpiente le dijo, Dios lo está engañando. Es que Él sabe que si ustedes comen como esos frutos serán como dioses. O sea, y ellos dijeron, Dios nos engaña.
Él no quiere que nosotros tengamos la plenitud que Él tiene. Dejaron dañar su corazón. No se deje guardar el corazón, no se deje dañar el corazón. Guárdelo. Si alguien viene a hablar mal de alguien, no lo asuma. Tenga la integridad en Dios. Vea, si alguien le habla mal de su pastor, ¿por qué no tiene la integridad de venir a decirme, oye, Paz, yo esto me lo dijeron, lo tengo en el corazón? Por lo menos pregunte si es verdad o no es verdad. Acá hay gente que se ha ido de la iglesia, que hemos estado ministrando los 20 años, y por allá fueron y le dijeron, no tengo ni idea, y más, no va a preguntar. Y nunca tuvieron la integridad de decir, oiga, Paz, oiga, ¿esto es verdad? ¿No es verdad? O sea, nosotros necesitamos guardar el corazón. Y si es algo que tenga la capacidad de decirle a tu hermano, vea, esto me ha venido cargando, pero de verdad lo suelto. Vea, pero más allá, quiere grandeza, suéltelo delante de Dios. Suéltelo delante de Dios. Deje de estarse argumentando por cualquier cosa. Hay gente que realmente uno le da risa, pero hay gente que deja de ir a una iglesia porque no lo saludaron. Con el tiempo, o sea, en serio, guarde su corazón. ¿Qué más debemos guardar? Al hermano. Guarde al hermano. Guarde al hermano. Y muchos acá responden como Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Dice Dios, ¿y dónde está Abel? ¿Acaso yo tengo que andar guardando a mi hermano? Pues sí, tenemos que guardarnos las espaldas los unos a los otros. Guarde a su hermano, guárdelo en oración. Es que yo veo que ese Jairito se está poniendo como muy, porque canta. Guárdelo. Señor, misericordia sobre la vida, revélale tu amor, que Él sienta tanto tu gracia que esté de rodillas delante de ti y sea la persona más humilde. Eso es guardar al hermano. Guarde a su familia. ¿Es que acaso yo soy el guarda de mi hermano? Sí. Jesucristo fue el guarda de sus hermanos más chiquitos, es el guarda de nosotros. ¿Sabe por qué intercede? Porque Él sabe que es ser hermano. Y un hermano mayor guarda a su hermano más pequeño, guarda a su hermano más débil, lo defiende. Por eso es que cuando el diablo te viene a acusar en la corte del cielo y a decirle, ella no se merece la bendición, ¿sabe qué? Sale Jesucristo y dice, yo pagué con mi sangre, Padre, mira mi sangre, y ella es justificada por mi sangre y tiene derecho a lo que yo compré para ella en la cruz del Calvario. Y por último, somos guardas de la ciudad, guardas de un territorio. No solamente nos ocupamos de lo que necesitamos nosotros. Personalmente, yo digo, este lugar es nuestro territorio y lo guardamos. Y el enemigo lo sabe, por eso viene a colocar sus bobadas. Pero son invalidadas en el nombre poderoso de Jesús cuando hay una iglesia que entiende el poder de Dios. Somos guardas de una ciudad. Lo que sucede en esta ciudad nos tiene que importar. Es que mataron uno allí, uno allá, uno allá. Ay, ve cómo está inseguro. No, en el nombre poderoso de Jesús nos vamos a levantar. Vamos a derribar lo que se está levantando. Y somos guardas de una nación. El futuro y el cambio de esta nación dependen de la iglesia. No dependen del próximo presidente. Pero sí vamos a orar. Sí vamos a orar y estamos orando. Estamos orando. Porque hemos vivido, todos lo hemos vivido. Los que eligieron, yo no lo elegí, pero ni modo, oro, porque tengo que orar por los que están en eminencia. Pero somos guardas de la nación. Un país cae cuando la iglesia es indiferente a lo que sucede en la nación. Vamos a colocarnos en pie y vamos a empezar a ejercer ese sacerdocio. Entonces, ¿cuál era el sacerdocio de Adán y Eva? Labrar y cuidar. No era ser jardineros. El Edén era un lugar de encuentro, lugar de delicias. La palabra abad es trabajar, pero también es adorar. Nuestro trabajo también es adorar. Adoramos con la obra de tus manos. Por eso con lo que tú trabajas y yo trabajo, honramos al Señor con nuestras ofrendas. Porque más que yo le doy y que Él me tiene que dar, yo le adoro. Y yo hago lo que hizo Abel, una ofrenda, habla por mí en el cielo. Pero somos también chamar,
Somos sacerdocio chamar, que guarda, que cuida, que se levanta. Nosotros somos representantes de Dios y de los hombres. Tú eres representante de tu familia ante Dios, pero también eres el representante de Dios donde va. Somos responsables de orar hasta que su gloria se manifieste. Es que no se ha manifestado, pues oramos hasta que se manifieste. Fuimos llamados a la comunión con el Padre, unión común con Cristo. Y si Cristo está intercediendo, ¿nosotros qué estamos haciendo? Si la función de Cristo es sacerdote, entonces nosotros también tenemos ese sacerdocio que adora y que intercede. Aleluya. ¿Les quedó claro? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora sí, Padre, levanta las manos. Padre maravilloso, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque de tal manera me amaste, que entregaste a tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Lo entregaste para que no me perdiera, para que tenga vida eterna. Y acá tengo vida en abundancia con Cristo, porque tú eres el Zoe, la vida abundante, Señor. Porque la vida eterna es conocerte a ti. Gracias porque tú eres mi Redentor, quien me ha perdonado, quien me ha expiado, quien ha absorbido. Dile, Señor, sígueme absorbiendo. Sigue absorbiendo mi humanidad en ti. Que lo que viva, la viva a través tuyo, mi Cristo Jesús. Gracias porque me has hecho propicio. Gracias porque me has justificado. Gracias porque tu resurrección me hizo, tu muerte perdonó mis pecados y anuló el acta contraria que había contra mi vida. Pero tu resurrección me hizo un hijo de Dios y me dio autoridad y me posicionó en lugares celestiales con Cristo para que sea un sacerdote, así como tú eres sacerdote para siempre. Por eso tenemos un hombre en el cielo, un abogado, un sumo sacerdote que se puede compadecer de todas nuestras necesidades. Es que Dios no me escucha, eso es mentira, deja de repetirlo. Dios sí te escucha, te entiende y se compadece de tu vida, porque fue tentado en todo, pero sin pecado, y permanece sumo sacerdote para siempre. Y por eso es que Él dice: acérquense al trono de la gracia. Pero va más allá. Dice que nos redimió con su sangre y que ha hecho un lugar para nosotros en los lugares celestiales. Y usted dirá, ¿cuál lugar? Un lugar de sacerdocio, a través de la adoración, a través de la intercesión. Por eso vas a empezar a entender, iglesia, el poder que hay en adorar, el poder que hay en interceder. Vas a dejar de pensar que la adoración son para los que están en la tarima. Tú eres un levita, tú eres un sacerdote. Dios te ha llamado a ese sacerdocio que ahora recibiste en Cristo, para que puedas ministrar, para que puedas abrir los cielos, para que puedas invitar la presencia de Cristo sobre tu casa, sobre tu familia, porque tú eres el representante de Dios, para que abras los cielos en un lugar. Pero también eres el representante de los hombres de tu familia que no lo conoces. Somos el representante. La iglesia representa una nación que no le conoce y que intercedemos para que lo que está en el corazón de Dios, su misericordia, se manifieste. Padre, hoy oramos por Colombia. Y hoy dile, Señor, porque tú eres, Señor, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que te duele del castigo, Señor Dios, que no tienes por inocente al culpable. Señor, que la maldad de los padres es castigada hasta la 4ª generación. Pero, Señor, que tienes misericordia y te compadeces del que se vuelve a ti, del que te busca de todo corazón, del que se humilla en tu presencia, Señor. Tú tienes misericordia. Dile, Señor, gracias, porque esta iglesia empezó a entender que es el gobierno de Dios, que es el sacerdocio de los santos aquí en la tierra.
porque un día Él vendrá y gobernaremos con Él. Pero mientras que estás en la tierra, la iglesia es la encargada de traer la atmósfera del cielo, es la encargada de transformar todas las cosas, porque Él nos dio su nombre, Él nos dio su autoridad, Él nos dio un posicionamiento espiritual. Él dijo: oren en mi nombre, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre echarán fuera los demonios, en mi nombre. Y dice: y cuando vayan, el Espíritu de Dios los respaldará. Gracias, Jesús.